aunque recuerden que esta materia finalmente es introductoria, tendríamos que, más bien necesitaríamos mucho más tiempo para ver cada uno de los diferentes rubros a detalle, pero la idea es que ustedes al final tengan claro qué es un ciclo de desarrollo, cómo está conformado y el orden que normalmente o generalmente siguen, ¿sale? Entonces, volviendo al diagrama principal, al diagrama importante, al esquema donde vemos planteado este ciclo de desarrollo, vemos que la siguiente etapa es la etapa de implementación. Estamos prácticamente a nivel de flujos de trabajo centrales, solo una etapa de concluir con ella, y como parte de la parte, valga la redundancia, de implementación y pruebas, pues ya iremos viendo algunas etapas más sobre todo, de aseguramiento de calidad dentro de este flujo o ciclo de desarrollo, ¿sale? Entonces, en esta etapa, ¿qué se hace? Pues prácticamente empezamos a preparar todo el ambiente de desarrollo necesario para poder empezar a darle forma a la solución o a las propuestas de solución que en la etapa previa, que fue análisis y diseño, se determinaron o a las que se llegaron, ¿sale? Entonces, ya con esa propuesta de solución de la parte de análisis y diseño, el siguiente paso es darle forma a esa solución. ¿Cómo le podemos dar forma? Pues construyendo literalmente el aplicativo o el sistema, obviamente haciendo uso de alguno de las diferentes herramientas que existen en el mercado, sobre todo herramientas de programación, ¿no? Entonces, el primer paso de esta siguiente etapa es el 3.1, que es realizar el entorno de desarrollo. Como su nombre lo dice, pues está de más ahí lo que dice en la lámina, pero básicamente es establecer, instalar, crear, como quieran llamarle, el ambiente necesario donde se va a empezar a desarrollar el producto o el sistema que vamos a trabajar nosotros, considerando todo lo necesario para que este ambiente pueda ser propicio para el desarrollo de ese sistema. Cuando hablo de todo lo necesario, me refiero a absolutamente todo y en los 3 rubros principales que tienen que ver con el desarrollo de sistemas, que acuérdense son software, hardware y comunicaciones o telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, en este ambiente lo que se hace es precisamente preparar el ambiente, hacernos llegar de todo lo necesario, hacernos llegar, si es necesario, la compra de licencias, compra de herramientas, compra de software, compra de equipo de cómputo, servidores, estaciones de trabajo, todo lo que se vayan a necesitar, contratación de servicio de internet, contratación de algunas otras cosas. En esta parte o en esta etapa del ciclo de desarrollo tenemos que llevarlo a cabo, ¿ok? Entonces, ese es el propósito, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para poder garantizar que este ambiente de desarrollo va a estar creado o construido de la mejor manera? Pues por supuesto, primero que verificar o asegurarnos que estén disponibles pues, todas las herramientas, decía yo, y los servicios necesarios que se especificaron en su momento en las etapas previas en el producto que se generó, que se le llama documento de arquitectura, donde básicamente se determinaba a nivel técnico qué iba a requerir este proyecto, qué iba a requerir este sistema para poder funcionar, ¿no? Por supuesto, ya que nosotros estamos seguros que contamos con todas esas herramientas y todos esos servicios, pues el siguiente paso es empezar a instalar y a conseguir todo aquello que sea necesario para el buen funcionamiento de ese ambiente de desarrollo, que repito, es donde vamos a empezar a darle forma a ese sistema que vamos a trabajar. De manera gráfica, ¿cómo se ve este proceso? Pues muy sencillo, ¿no? Al centro está el proceso principal, que es precisamente la creación o la realización de ese entorno de desarrollo. Del lado izquierdo tenemos como entradas principales 2 aspectos, decíamos, aquel documento que se creó previamente como documento de arquitectura del proyecto, y por supuesto el diseño de la base de datos ya que se propuso en la etapa de análisis y diseño. ¿Por qué? Porque en función de eso ya vamos a pasar ahora sí del papel o de lo que veníamos platicando en las etapas previas, donde era determinar las necesidades, ver cuáles eran realmente las funciones que teníamos que automatizar, ver cómo podíamos darle un valor agregado a nuestro usuario y demás, ver cómo podríamos de alguna manera proponer algunas soluciones que satisfacieran las necesidades de nuestra área usuaria, pero finalmente todo eso se colocó en papel, ¿no? O por lo menos en alguna herramienta digital. Es decir, todavía no lo habíamos materializado. En este caso, repito, o en esta etapa, ya se le empieza a dar forma física a todo este trabajo previo que se realizó. Entonces, con esos 2 elementos como entrada, se empieza a generar o a crear ese ambiente de desarrollo y finalmente el objetivo, por elemental que parezca, pues es el entorno de desarrollo
como tal, ¿no? Es decir, toda la infraestructura, decía yo, necesaria para poder empezar a trabajar en ese proyecto, donde, repito, son 3 cosas importantes. Todo el software, el hardware y las telecomunicaciones que necesitamos para poder echar a andar ese proyecto. ¿Quiénes intervienen? Por supuesto, el líder del proyecto, aunque no esté ahí, siempre acuérdense que debe de estar en todas las etapas el líder del proyecto. El diseñador que previamente trabajó en las etapas anteriores diseñando la parte de arquitectura, también debe de estar presente en esta etapa, sobre todo para corroborar que lo que en su momento a la hora de definir la arquitectura se especificó, pues se respete a la hora de implementarlo en la creación de este ambiente de desarrollo. El arquitecto, por supuesto, que es la persona que se encarga de toda la cuestión técnica, tecnológica que permite hacer la instalación, configuración de las herramientas y todo lo que necesitemos para que ese ambiente funcione. Y por supuesto aquí cobra vital importancia un personaje que es el administrador de base de datos o el famoso DBA. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser la encargada de darle forma de manera material en alguna herramienta automatizada o de tecnología, que casi siempre es algún manejador de bases de datos, a todo lo que se especificó en este documento de diseño de base de datos. Lo que aquí pusimos en papel, decía yo, o en alguna herramienta tecnológica, esta persona, el administrador de la base de datos, va a ser el encargado de darle forma y literalmente y físicamente crear una base de datos, repito, dentro de algún manejador y empezar a definir todas aquellas tablas o entidades que necesita el sistema para funcionar, así como los diferentes atributos o campos de cada una de esas tablas o de cada una de esas entidades que se van a necesitar para poder almacenar y gestionar la información que nuestro sistema va a empezar a producir. Ya con eso, junto con eso interactuando, finalmente el resultado esperado, por supuesto, es el entorno de desarrollo perfectamente alineado, calibrado, funcionando y listo para que la gente de desarrollo, los programadores en su momento, pues le empiecen a dar forma a ese sistema que en su momento ya veníamos proponiendo. ¿Queda claro hasta aquí, de manera general, la explicación del proceso en esta etapa? Sí, maestro. Vale. Entonces, ya que tenemos esta parte de manera gráfica, el siguiente punto es qué técnicas y qué herramientas podemos nosotros estar utilizando para poder darle forma a este ambiente o a pues sí, ambiente de desarrollo. Primero, por supuesto, están toda la gran variedad de sistemas operativos que existen en el mercado y que, por supuesto, en función del diseño de la arquitectura de nuestro sistema, que lo encontramos en el documento de arquitectura, pues tenemos que elegir el que mejor nos convenga, el que mejor se adapte o el que mejor nos sirva para lo que vamos a hacer. Entonces, aquí ustedes, como consultores de TI, lo que tienen que hacer es pues poner en práctica toda esa experiencia, todo ese conocimiento y tomar la mejor decisión tecnológica para determinar qué tipo de sistema operativo, cuándo utilizarlo, cuándo no y qué es lo que nos conviene tecnológicamente, ¿sale? Entonces, aquí estoy obligado pues, a hacerles preguntas básicas de su formación como consultores de TI. Primera pregunta, señores consultores, ¿cuántos sistemas operativos existen en el mercado? Yo diría que 3. A ver, García, ¿cuáles son? Diría que Linux, Windows y iOS. Bueno, Windows, Linux y iOS. ¿Quién da más? ¿Quién dice? También está el Ubuntu. Ok, perfecto. Ubuntu, ¿quién Bueno, pero son distros de Linux, ¿no? Exacto, es a donde quiero llegar. Bueno, a ver, vamos a darle orden a este pequeño pues, debate, análisis. Los sistemas operativos se clasifican de acuerdo a la plataforma donde van a trabajar. ¿Están de acuerdo? sí. Sí, profesor. Así es. Perfecto. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuáles son las plataformas más importantes o más comerciales que existen en el mercado y donde inevitablemente tenemos que hacer uso de alguna de esas herramientas o de alguno de esos sistemas operativos? ¿Cuáles son? Yo veo 3, muy generales. ¿Cuáles son? Piénsenle. A ver, Martínez, Juárez, López, Lovera. ¿Cuáles son?
Pues de los más utilizados, bueno, los dos más utilizados, pues es el Windows y iOS. Así es, Olaya, pero entonces vamos dándole orden. Fíjate, yo decía, existen diferentes plataformas donde inevitablemente tenemos que utilizar sistemas operativos. Yo les decía, yo veo 3 plataformas muy comunes, muy generales, donde inevitablemente hay sistemas operativos. Y lo empiezo a comentar. Primero, el mercado o el sector, la plataforma de las computadoras personales. Segundo, el mercado, la plataforma o el sector de los equipos servidores de cómputo. Y tercero, el mercado plataforma de los dispositivos móviles. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Maestro. Sí. Vale. Primer plataforma, equipos de cómputo. ¿Quién me dice qué sistemas operativos están disponibles para equipos de cómputo? Windows, Linux y iOS. Windows, Linux y iOS. Correcto, Villarreal. Última versión de Windows, 11. 11. Última versión de Linux. ¿Quién sabe? Dice Villarreal. Es que hay Pues, muchas. exacto. Bueno, es que deriva muchas distros, ¿no? A partir del Linux normal. Ahí te va, vamos a ser más terrenales. De Linux se derivan diferentes o varias distribuciones, como normalmente se le conocen. ¿Qué es una distribución? Una distribución es una variante o una versión diferente a alguna otra versión. Entonces, como bien dice Villarreal, en el caso de Windows, pues bueno, está Windows y sus diferentes versiones, y sabemos que solo la empresa dueña de Windows, que es Microsoft, pues es quien le mete mano, ¿no? A diferencia de Windows, que es una licencia que está considerada como de paga, existen otras alternativas en el mercado que son consideradas como de distribución o de uso libre. En este caso se encuentra Linux, como bien dice Villarreal. Pero dentro del mismo Linux, al ser una versión de distribución y uso libre, pues hay diferentes versiones de esa versión original de Linux que, bueno, a través del hecho de que se permita a cualquier persona con el conocimiento necesario poder modificar, ajustar o meterle mejoras a esa versión, pues van surgiendo diferentes o versiones más nuevas o mejoradas que, repito, en el medio se les conocen como distribuciones. De ahí que cada distribución tiene un nombre diferente o distinto, y de ahí que cada una de esas distribuciones o versiones de Linux, pues son buenas o menos buenas o no tan buenas como otras, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda claro? Sí, maestro. Vale, Sí. perfecto. Entonces, ahora, ya que estamos en el entendido de que está Windows y después Linux, pero Linux tiene N distribuciones de ese Linux, ahora sí, ¿quién me ayuda con las diferentes o nombrando algunas de las diferentes distribuciones de Linux? Ubuntu, Ubuntu, Kali Linux, ¿sí? ¿Quién más le ayuda? El famosísimo, que su logo es un sombrero rojo. El Red Hat. Red Hat, Juárez, Fedora, ¿qué otro? Bueno, infinidad, ¿no? De distribuciones que existen de Linux en el mercado, y que la gran ventaja es que son de distribución libre, es decir, no necesitamos pagar para poder hacer uso de ellas. Sin embargo, al ser una herramienta o un sistema operativo de distribución libre, ¿a qué nos enfrentamos? Pues yo, por ejemplo, he visto que les cuesta en la compatibilidad con drivers, ¿no? Al Linux. Exacto, y más que drivers, Villarreal, compatibilidad con algunas librerías de desarrollo importantes para poder trabajar de manera equilibrada. Con las grandes herramientas de paga, por ejemplo, manejadores de bases de datos, a veces llega a haber algún problemilla ahí de rendimiento, ¿no? Estamos hablando de Oracle, estamos hablando de Informix, ya lo iremos viendo, ¿no? Ese es un problema, precisamente. Otro problema es que al ser una distribución de libre, no de paga, pues difícilmente encontramos un soporte técnico adecuado en caso de que se nos presente algún problema muy fuerte con el manejo de esa herramienta. Es decir, nos cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que nos ayude a resolver algún problema, ¿no? A diferencia de las herramientas que le invierten en el desarrollo y en las mejoras, como es Microsoft a través de Windows,
pues ahí sí hay una mesa de soporte, una mesa de ayuda, hay foros, hay ayudas en línea, hay una gran variedad de alternativas que nos permiten, cuando tenemos algún problema con su sistema operativo, que nos permiten resolver o nos apoya para resolver ese tipo de problemas. Repito, en el caso del software de distribución libre, pues es un problema, ¿no? Muy poca gente lo domina y muy poca gente está dispuesta a estar, pues, dando su conocimiento para resolver ese tipo de problemas. Aunque hay algunos foros que ayudan, pues no siempre es lo que andamos buscando como solución, ¿no? Y otro problema es que, de acuerdo a las arquitecturas tecnológicas físicas de los equipos de cómputo, que obviamente tenemos dos arquitecturas en los equipos de cómputo físicas, que ¿cuáles son? Hablo del hardware, de los fierros. ¿Qué empresas dominan esa parte a nivel de procesadores? Intel y AMD. Gracias, Villarreal. A partir de esas arquitecturas, que son físicamente los fierros que contiene nuestro equipo de cómputo, a veces llegan a tener también algunos problemas de rendimiento de trabajo o de compatibilidad, como dice Villarreal. Entonces, a pesar de que ahí está, de que es una alternativa para la parte de equipos de cómputo, pues tenemos que enfrentarnos a veces a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿de qué depende que nosotros decidamos irnos por un sistema operativo comercial o uno de distribución libre? Pues casi siempre la posibilidad que tenemos o no de pagarlo o de comprarlo, ¿sale? Entonces, decíamos básicamente, bueno, y está el tercero, ¿no? ¿Cuál es el otro? Windows, Linux y iOS. Bueno. iOS. En el caso de iOS es un sistema operativo diseñado muy específicamente, muy claramente para la parte de diseño, para la parte de multimedia en general, y difícilmente vamos a poder ver en un sistema funcionando los clientes o las máquinas que utilizan los operadores, pues que tenga como sistema operativo de Apple, ¿no? Casi siempre son o Windows o Linux, pero sin embargo está la opción. La verdad es que la mayoría de las empresas no se va por iOS. ¿Por qué? Les pregunta, ¿por qué no se van por iOS? Por su restricción en los software también. Restricción, a ver, Juárez, correcto. ¿El costo? Sobre todo eso, Juárez, sobre todo por el costo, ¿no? El costo es algo que incrementa considerablemente el valor o la inversión en el proyecto, y por eso casi muchas de las empresas deciden hacerlo a un lado, aunque no significa que no sean buenos. Son buenos, pero su costo es muy elevado, ¿no? Entonces, retomando, estamos en la parte o en el sector, en la plataforma de los equipos de cómputo. Tenemos prácticamente 3 sistemas operativos, que es Windows, que es Linux y que es iOS, ¿sale? Ahora, siguiente plataforma, equipos servidores de cómputo. ¿Qué sistemas operativos conocen? El Windows Server. Windows Server lo verá, muchas gracias. ¿Qué otro? Pues el mismo que para las computadoras. Pues yo he visto que para servidores y eso, según recomiendan más Linux. Yo he escuchado que usan luego Arch Linux, pero pues de ahí no sé más. O sea, más que recomendación, está la alternativa Villarreal, existe en el mercado. A diferencia de la plataforma de equipos de cómputo, aquí definitivamente iOS queda fuera, y solamente a nivel de equipos servidores hay 2 grandes competidores, que es Windows con su server y Linux con todas las distribuciones, las mismas distribuciones que comentamos, de Fedora, Ubuntu, Red Hat, todas las que conocemos por ahí en el mercado, todas esas, ambas funcionan tanto para un equipo de cómputo como para poderse instalar en un equipo servidor. Entonces, son las que existen en el mercado. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el caso de utilizar o decidir utilizar sistemas operativos como Windows Server, al ser una licencia comercial, el costo es muy elevado. Han habido a lo largo del tiempo diferentes esquemas de cobro de esas empresas para quien quiere utilizar ese tipo de herramientas. Anteriormente, había unas licencias que se les llamaba perpetuas. ¿Qué significa? Tú pagabas un costo determinado de la licencia de tu sistema operativo de servidor, y al ser perpetua, te quedabas con ella toda la vida y la podías borrar, instalar las veces que tú quisieras. Era una licencia perpetua, pero no representaba mucho negocio para las empresas. Entonces, de repente empezaron a cambiar esquemas de uso y de pago de sus licencias, hasta llegar inclusive a cobrar por el número de procesadores que tenían instalados los servidores donde iban a correr esos sistemas operativos. Eso, por supuesto, incrementó considerablemente las licencias.
Por ejemplo, un Windows Server última versión para un servidor que tenga por lo menos instalados unos 8 o 12 procesadores y que vaya a darle servicio a unos entre 5,000 y 10,000 usuarios concurrentes, o sea, al mismo tiempo, pues por lo menos vale más de $1,000,000, ¿no? Entonces, ese tipo de licenciamientos, pues no toda la gente luego tiene acceso a él. Sin embargo, está la alternativa de la distribución libre, como bien comentaba hace rato Villarreal, que es el mismo Linux que comentamos y sus diferentes distribuciones. ¿De qué depende la elección de utilizar Linux con Windows? Pues primero la parte económica, ¿no? Si no tenemos, nos vamos ahora sí que a lo barato, ¿no? Que es Linux. Y después dentro de Linux, también tenemos que decidir qué versión es la que más nos conviene para poderla instalar en nuestro equipo servidor. Por ahí hay muchas opiniones encontradas, hay muchos debates. Hasta el día de hoy, los sistemas operativos de Linux o las distribuciones de Linux que más estables se comportan, comprobado, en sistemas operando ya en la realidad, se llama Fedora y se llama Red Hat. Son las distribuciones de Linux más estables para poder instalar en equipos servidores. Sin embargo, repito, no significa que sean las únicas. Hay gente que le va muy bien con Ubuntu, por ejemplo, y yo conozco gente que con Ubuntu ha tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, más bien ahí depende inclusive de la marca y de las especificaciones del servidor. Por ejemplo, los servidores que normalmente funcionan pues, muy bien con sistemas operativos Linux, casi siempre son los servidores de marca Dell y los servidores de marca HP. Esos servidores se comportan muy bien con Linux, pero por ejemplo, si ustedes le instalan un Linux a un servidor IBM, de repente hace locuras, ¿no? Entonces depende muchas veces hasta de la arquitectura. Bueno, antes IBM, hoy ¿cómo se le conoce a IBM, jóvenes? ¿Quién es hoy IBM? Antes era IBM, hoy IBM ya no existe comercialmente hablando. ¿Quién representa hoy a IBM de las empresas que existen en el mercado? Y eso es cultura general, ¿eh? Son informáticos. ¿Quién? ¿No? ¿Nadie? Pues googleenlo. O les digo ya, sale. Anteriormente IBM, ahora conocido como Lenovo, ¿no? Entonces, cuando tú le instalas una distribución de sistema operativo a un servidor de marca Lenovo, anteriormente IBM, con una arquitectura muy específica. ¿Por qué específica? Otra vez, igual, los servidores en su mayoría tienen arquitecturas de Intel, algunos tienen arquitecturas de AMD, y los Lenovo, los IBM tienen arquitectura RISC. Esa es una arquitectura muy propia, muy nativa de IBM y propietaria. Entonces, cuando instalaban Linux en alguno de esos servidores, pues de repente se comportaba raro, ¿no? Entonces, esos son los dos sistemas operativos que existen en el sector, en la plataforma de los equipos servidores. Tercera plataforma, equipos o dispositivos móviles. ¿Qué sistemas operativos conocen? iOS y Android. Los más fuertes, ¿no? Los más clavados ahí. iOS y Android. Por supuesto, la mayoría de los desarrollos, por obvias razones que tienen que ver con el costo del licenciamiento, con el costo del sistema operativo, por lo cerrado y propietario que es, en este caso iOS, pues la mayoría de los dispositivos móviles casi siempre se van hacia la parte de Android, ¿no? Y bueno, ahí, ¿cuál es la última versión de Android? El 11, ¿no? El Colors. Ajá, el 11, el Colors, gracias Itzel. ¿Y cuál es la última versión del sistema operativo de iOS? Quien tenga iPhone. Me parece que el 15. 15.1 lo El 15.1. Gracias, López, es correcto, el 15.1. Entonces, esas son las diferentes plataformas y los diferentes sistemas operativos. Entonces, esta lámina se vuelve bien importante con lo que estamos platicando, porque es cuando nosotros como consultores de TI, como consultores de ingeniería de software, que repito, esta es una materia básica, introductoria, pero ya cuando lleguen a ver ingeniería de software como tal y les dejen un proyecto y lo hagan a través de un ciclo de desarrollo y demás, va a llegar un momento que van a tener que tomar esta decisión. Es decir, van a tener que elegir en función de la naturaleza de su proyecto, de lo que va a ser el sistema, de lo que se espera del sistema, qué sistemas operativos debemos de elegir. Entonces, cuando ustedes, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a todo el conocimiento que van a tener, pues deben de tomar una decisión
que básicamente va en dos sentidos. Elegir el sistema operativo que van a utilizar para los equipos de cómputo que se van a conectar al sistema operativo que van a utilizar para los dispositivos móviles que también se van a conectar a ese sistema y, por supuesto, los sistemas operativos de los equipos servidores que van a almacenar o a guardar la información que va a generar ese sistema. ¿Queda claro hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? No, profesor, todo claro. Vale. Sin dudas. Siguiente punto, otra elección muy importante, motor de base de datos. ¿Quién me dice que es un manejador de base de datos? Se podría decir que es un entorno donde se puede desarrollar la infraestructura de una base de datos y cómo estará conformada tanto de forma estructural como los datos que tendrán dentro de cada una de las objetos o entidades de la misma. Exacto, Juárez, no lo pudiste haber dicho mejor, creo que lo leíste, no es cierto, pero sí, básicamente es una herramienta tecnológica que nos va a permitir, como dice Juárez, construir y darle forma a una arquitectura tecnológica de base de datos que va a permitir almacenar y gestionar toda la información que se genere como parte de la operación de un sistema, ¿sale? Esos motores de bases de datos también existen diferentes en el mercado. A ver, díganme, ¿qué manejadores de bases de datos conocen? Apache Apache no es un... Pues o sí, no. MySQL. O sea, más bien es un servidor. MySQL, Exacto, MySQLite. exacto. MongoDB. Fíjense, exacto. ¿Qué otro? Pero bueno, como buenos estudiantes, la mayoría me está dando puros manejadores de distribución libre, ¿no? Ahora, díganme, comerciales, ¿cuáles conocen? ¿No? Creo que no. Es que es normal, Villarreal, pues así somos todos, ¿no? Cuando somos estudiantes, pues a lo que tienes acceso, ¿no? Y en este caso, pues es a la distribución libre, donde lo que no cuesta. Bueno, en el caso, vamos por partes otra vez. En el caso de los motores de bases de datos o manejadores de bases de datos, existen dos rubros principales. Uno, los de distribución libre y los de paga, ¿no? Los de licenciamiento. Los de distribución libre, como ustedes lo acaban de comentar, pues son aquellos manejadores que de alguna manera vienen gratis en algunas herramientas. Los más importantes motores de bases de datos o manejadores de distribución libre son parte del sistema operativo Linux, no sé si sabían. Es decir, cuando ustedes quieran bajar de los más conocidos que es PostgreSQL y MySQL, como decía Villarreal, pues simplemente bájense primero la distribución de alguna versión de Linux y a la hora de instalarlo, cuando lo están instalando les pregunta, bueno, te dice, estoy instalando el sistema operativo, pero ¿te interesa instalar MySQL? ¿Te interesa instalar PostgreSQL? Y ya ustedes decidirán. Entonces viene gratis como parte de las distribuciones de Linux, los más importantes, ¿sale? Los que más se utilizan. Y ese no tiene costo y lo pueden utilizar sin mayor problema. Por otro lado están los de paga o los comerciales, donde tenemos a grandes empresas corporativos que se dedican a la investigación, que se dedican al desarrollo de este tipo de aplicaciones, a la mejora constante. Y tenemos a los más importantes, Oracle, que inclusive Oracle tiene el nombre de una arena de un equipo de básquetbol allá en Estados Unidos, la Oracle Arena. No sé si me digan, a ver quién sabe de qué equipo de básquetbol patrocina ese estadio, esta empresa que se llama Oracle. Y la otra es Informix. Informix también es una de las grandes empresas. Y por ahí IBM en su momento tenía un manejador muy importante que se llamaba DB2, que era un manejador de base de datos un tanto importante, pero que en su momento lo compró Informix. Y aunque ahí sigue en el mercado, pues obviamente, como todas las empresas, las estrategias cuando compran otra herramienta, pues normalmente es para poco a poco irla matando, ¿no? Pero digamos que están esos dos grandes, ¿no? Que la mayoría de los grandes sistemas a nivel mundial utilizan, sobre todo sistemas que utilizan grandes volúmenes de información y que manejan información muy sensible o crítica, utilizan Oracle o Informix, ¿no? Básicamente, y algunos utilizan DB2, ¿sale? Entonces, son los dos grandes rubros de manejadores de bases de datos. ¿Qué nos permitiría tomar una decisión por un rubro o por otro? Es decir, por irnos por la cuestión libre o por la cuestión de paga. A ver, ¿quién me dice?
Pues como usted dice, si se va a manejar información muy sensible ya de una superempresa, yo creo que sí conviene un manejador de bases de datos de paga, ¿no? También por el soporte y eso, como decía anteriormente. Sí, fíjate que tienes razón. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes sistemas operativos en diferentes sistemas y no sé si les platiqué esta anécdota, pero alguna vez cuando nos tocó recibir algún área de sistemas, me parece que era en la CETRAVI, nos entregaron diferentes sistemas, obviamente junto con su infraestructura, y en uno de esos servidores que nos entregaron se alojaba una base de datos importante para la Secretaría Crítica, pero estaba instalada en una versión de Linux, no me acuerdo cuál era, la verdad, les mentiría, pero una versión de Linux y había alrededor de 1 millón de registros más o menos en la base de datos. Y nosotros la vimos, nosotros entramos, nos aseguramos de que nos entregaran todo y demás, y pues teníamos esa tranquilidad. Y curiosamente, al siguiente día de que nos entregaron ese sistema, cuando llegamos al siguiente día a trabajar y quisimos empezar a hacer respaldos y demás, porque íbamos a hacer una migración, pues resultó que esa base de datos de 1 millón de registros simplemente ya no estaba en el servidor. Dijimos, caray, ¿qué sucedió? ¿Quién entró? ¿Nos hackearon? ¿Nos robaron? Bla, bla, bla. Y decíamos, no, pero es que es prácticamente, era muy difícil que nos hackearan por los firewalls, todo lo que había en la secretaría. Y nos pusimos con calma a investigar qué había pasado y resultó que, ya saben, ¿no? Por ahí hay un adagio que dice que tú en internet encuentras todo. El secreto nada más es cómo lo busques, ¿no? Y que sepas buscarlo. El chiste que pusimos a una persona que buscara algo relacionado con el tema y después como de unas 5 o 6 horas de estar buscando en toda la web, encontró que una persona de la India había tenido el mismo problema, curiosamente con esa versión del sistema operativo de Linux y con un servidor con características similares al que nosotros teníamos. Resultó que la versión estaba hecho en MySQL, esa base de datos. Resultó que esa versión de MySQL que venía en esa versión o esa distribución de Linux presentaba algunos problemas de manejo de información cuando rebasaba el 1.000.000 de registros. Y lo que sucedía es que de repente, sin más ni más, el manejador, que en este caso era MySQL, perdía los apuntadores de los registros dentro de la base de datos. ¿Ya vieron bases de datos, chavos? ¿O todavía no? La materia no. En la boca. Bueno. En la vocacional. Bueno, ahí les voy platicando. Cualquier cosa lo vamos comentando, ¿no? Entonces resultó que esa versión, repito, perdía los apuntadores o las ligas que unían un registro con otro. Estaban como que rotas, ¿no? ¿Y de qué? Pues de la nada, y simplemente por el gran número de registros que manejaba. Es que afortunadamente, este cuate de la India, este chico indio, pues la verdad, muy buena onda, puso y colocó todo el procedimiento ahí en el internet para poder restablecer o volver a unir esos apuntadores que hacía que te permitiera ver o no la información. Por supuesto, nos guiamos, lo seguimos paso a paso y pues curiosamente y afortunadamente, después de seguir el procedimiento que él ponía ahí en su blog, pues logramos restablecer la información. Es decir, la información nunca se fue, la información no se había borrado. Estaba ahí, pero simplemente no la podíamos ver. Entonces, muchas veces por ese tipo de situaciones, como decía Villarreal, por la cantidad de información y lo sensible de la información, es cuando tenemos que tomar la decisión de irnos hacia un lado o hacia el otro. Es decir, o puedo utilizar un manejador de base de datos de distribución libre, consciente de todo lo que implica, o si tengo la infraestructura y el dinero, pues me voy a la parte de paga. Pero básicamente aquí la decisión ronda en eso. ¿Qué tipo de información va a manejar mi sistema? ¿Qué volumen de información va a manejar mi sistema? ¿Y qué seguridad quiero tener en mi base de datos derivado de ese sistema, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que pronósticos deportivos, que el INE, que la Lotería Nacional, que tantas empresas a ese nivel, los bancos, que se fueran por manejadores de bases de datos de distribución libre, pues, si así que pagan, que tienen licencias de grandes empresas, los hackean, ¿no? Imagínense si no los tuvieran. Entonces, ese es un punto de partida para ustedes poder o deben de tomar la decisión adecuada, el decidir, sobre todo, repito, a qué se va a dedicar el sistema, qué tipo de información y qué cantidad de información va a manejar para poder decidir como consultores qué manejador o qué motor de base de datos les conviene, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Declaraciones? Sin dudas. Perfecto. El siguiente punto, el lenguaje de programación y el tema, yo creo que el más importante en esta etapa de implementación, ¿no? Porque finalmente es
la herramienta con la que le vamos a dar forma o a construir ese sistema que ya pensamos, ese sistema que ya planeamos. Entonces, aquí se vuelve bien importante porque sobre todo hoy en día hay una infinidad de herramientas, hay una infinidad de lenguajes en el mercado. La mayoría, por supuesto, los que recomendamos que se utilicen, pues hay que pagar, cuestan. Hay otros también pues, que son de distribución libre, pero a lo mejor no con la potencia, pero con algunos truquillos por ahí de gente muy buena en la materia, pues pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Pero hoy en el mercado encontramos lenguajes desde cuarta, bueno, todas las generaciones, la cuarta, hasta generadores de código y herramientas muy, muy nuevas. En función de qué deben de decidir qué tipo de lenguaje de programación utilizar para el proyecto. ¿Quién me dice? Del tipo de proyecto, ¿no? Tipo de proyecto, así es, Juárez. ¿Qué más? Piensen como administradores del proyecto, piensen como líderes del proyecto. Casi siempre los proyectos, ¿qué tenemos encima? Yo, por ejemplo, había escuchado que si, por ejemplo, gente de un área ya domina un lenguaje de programación, que es conveniente que usen ese, pues para ahorrarse costos de, pues, bueno, para ahorrarse más bien tiempo de aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Fíjate, tiene razón. ¿Ibas a comentar algo, López? Sí, precisamente iba a comentar pues el tiempo, pues igual lo que dijo mi compañero es cierto. Hay lugares en donde ya no deciden invertir o volver a enseñar a sus programadores en otro tipo de lenguaje y más bien se enfocan pues en seguir en el que ya dominan. Es correcto. Básicamente el tema más importante en el desarrollo de cualquier software es el tiempo, ¿no? Acuérdense que lamentablemente eso sucede en todo el mundo y más México no es la excepción, pero todo es para ayer, ¿no? Todo urgía, todo ya lleva un retraso natural y hay que estar emparejándonos en ese retraso natural que llevan los proyectos. Por lo mismo, repito, el tiempo se vuelve el factor importante o crítico para la elección del lenguaje de programación. Como bien dicen, la primera regla es, si tu grupo o tu equipo de trabajo ya domina alguna herramienta, pues ni le muevas, ¿no? Además ya tienes bien medido el tiempo que se tardan en desarrollar algunos módulos, el sistema, y seguramente tu plan de trabajo para el desarrollo del proyecto del sistema, pues va a ser muy preciso, muy certero, porque ya los conoces. Pero muchas veces resulta que aunque lo domines y demás, pues como decía Juárez, ¿no? No se presta el lenguaje para poder hacer lo que realmente el sistema tiene que hacer. Y muchas veces te tienes que ir, aunque no te guste, aunque no quieras, a otro lenguaje de programación. Entonces, ahí lo que tienes que hacer inevitablemente es asumir un costo de capacitación de ese nuevo lenguaje, pero la recomendación que nosotros damos o que debemos de dar como consultores es un lenguaje que me permita, una herramienta que me permita no disminuir el tiempo de desarrollo que ya vengo haciendo, manteniendo en mis otros proyectos y que al contrario, lejos de atrasarlo, mantenerlo, pues posiblemente me aumente o me incremente el tiempo con el que yo pueda desarrollar ese sistema o ese proyecto, ¿sale? Entonces, aquí la recomendación es, independientemente del lenguaje, aquí si nosotros queremos reducir tiempo y programar lo más rápido posible, la sugerencia es utilizar generadores de código. Es una herramienta muy nueva, bueno, nueva no, tiene algunos años, pero hay nuevas versiones, muchas variantes de las marcas y empresas que se dedican a eso, y la verdad es que está comprobado que los generadores de código reducen el tiempo de desarrollo de 3 a 1. Es decir, lo que anteriormente tú hacías en desarrollo en 3 meses, con estas herramientas lo haces en 1 mes o en menos tiempo. Entonces, eso te reduce considerablemente el tiempo de desarrollo. ¿Cuál es el problema de los codificadores, de los generadores de código? El costo. Buen punto. Primero, el costo, son licencias muy caras por la facilidad. ¿Qué otro? Que un personal sepa manejarla, que sepa desarrollarla, utilizarla. Ahí lo salvas con la capacitación, Juárez, pero fíjate, el otro punto de estas herramientas como desventaja yo le daría es que al ser un generador de código, es decir, les platico más o menos cómo funciona. A diferencia de la programación tradicional, donde tú partes de un diseño y un diseño entiéndase por pantallas, ventanas de entrada, campos, reportes, donde tú tradicionalmente ves la forma y lo empiezas a codificar después en algún lenguaje y después ya entregas el sistema funcionando o automatizado. Aquí es al revés. Tú como programador, primero lo que haces es dentro de la herramienta diseñar tu pantallita de entrada con la cajita del medio, le pones usuario, contraseña, dibujas los botones, dibujas la pantalla que quieres hacer, los campos que va a tener y después de ese diseño,
tú le das en un botón, generar código. Y ese botón, ya que le diste generar código, te dice, bueno, ¿en qué lenguaje quieres que te genere el código de ese diseño que acabas de hacer? Y te pone una lista básica. .NET, Visual Basic, PHP, Java, C, C++, y te da toda la lista de los lenguajes que tú quieras desarrollar. El problema es que, independientemente del lenguaje en que tú elijas que te desarrolle, que te convierta o te genere el código, el problema es que te deja una programación pues, muy elemental en ese lenguaje que tú elegiste. ¿Qué significa? Que finalmente necesitas tener cierto nivel de conocimiento de ese lenguaje en el que lo vas a generar para, ya que te generó la herramienta, el código, tú entrar y afinar esos pequeños detalles que el generador de código no es capaz de generar. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Entonces, ese es un problema porque a pesar de que es muy rápido, pues sí pierde cierto tiempo porque no es tan automático como que, mira, ya lo dibujé bien bonito, aquí rosita, aquí la letra va así. Y esos detalles, por ejemplo, de validación, es decir, pensemos en un campo de usuario y contraseña. Pues cuando tú digitas o ingresas un usuario y una contraseña, previo a permitirle el acceso al usuario, tienes que hacer una validación, ¿no? Para ver si es un usuario y una contraseña válidos. ¿Están de acuerdo? Sí. Esas validaciones, el generador de código no las hace. Te genera el código para pintar la caja, pintar el texto de usuario, contraseña, y espera en el combo, en el campo, algo. Pero la validación que tú le dices, mira, pues si la contraseña está dentro de esta tabla, acéptala, si no, niégale el acceso, eso no lo hace. Entonces, esos pequeños detalles tú tienes que entrar y modificarlos. Pero a pesar de eso, son herramientas, repito, que son mucho más rápidas, mucho más amigables que los lenguajes de programación tradicionales, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, también hay N generadores o herramientas para desarrollar en web, y hay gente que todavía se avienta a la antigüita, ¿no? Códigos en PHP, códigos en Java, y eso es muy, muy talachudo, pero pues un poco tardado, pero normalmente la gente que lo hace ahí es porque lo domina, ¿sale? Y bueno, todas las librerías que necesitemos, y cuando hablo de librerías me refiero a que ya ven que, por ejemplo, la mayoría de los lenguajes de programación, el que sea, tiene una forma muy básica, muy elemental para generar los reportes que necesita el sistema. No sé si lo han visto, es muy elemental los reportes que pueden construir a través directamente de Java o a través de .NET o de Visual Basic, pero hay herramientas muy especializadas que se dedican a unirse con esos lenguajes y a generar unos reportes ya mucho más profesionales, como en el caso de Crystal Reports. No sé si lo han oído, esa herramienta o esa librería. Esa herramienta se conecta a aplicaciones o a lenguajes como Visual Basic, como .NET, como PHP, y tú puedes generar un reporte ya muy profesional. Inclusive te permite, si traes el conocimiento, te permite generar un pequeño generador de reportes dentro de tu aplicación o dentro de tu sistema, y le permite al usuario a veces elija él qué campos quieren que salgan en el reporte, cuáles no, le permite elegir algunos cortes en los reportes, algunos periodos, y se vuelve un poco más dinámico. Bueno, si es necesario tener esas librerías, pues también hay que comprarlas, hay que decidirnos por cuál nos vamos a ir, y por supuesto, la parte de capacitación. Y finalmente, como parte de las técnicas y herramientas de esta etapa que debemos de tener siempre presente, pues la parte de comunicaciones, ¿no? Y decíamos, y hoy más que estamos en este tema de la pandemia, que pues, no se ve para cuándo, el encierro y demás, pues el tema de comunicaciones se vuelve un tema súper, súper importante, súper delicado, y aquí, pues bueno, no hay vuelta de hoja, ¿no? La recomendación es contratar un servicio de comunicaciones lo suficientemente poderoso, estable, y, pues, por supuesto, no tan caro, pero ya ven que eso de no tan caro, pues es subjetivo, ¿no? Porque pues algo bueno, algo realmente que valga la pena, pues tiene un costo elevado, ¿no? Veíamos en algún otro grupo, por ejemplo, que uno de los proveedores más estables de su servicio es Total Play. Y ahora con el incremento pues del uso de la red por el encierro, mucha gente, sobre todo que se dedicaba a hacer contenidos, o los famosos youtubers o influencers y demás, incrementaron considerablemente el uso de las redes, y originalmente ellos, por ejemplo, en Total, tenían contratado un plan domiciliar o de hogar o casero, pues, como cualquiera de nosotros, pero Total Play, al ver que incrementaron su uso de las redes y todo por lo mismo, pues los obligó a cambiarse a un plan empresarial, ¿no? O los dejaba sin comunicaciones. Entonces, ese tipo de, cuestiones son las que nosotros como consultores debemos de ver, debemos de tener presente para asegurar que de alguna manera ese ambiente de desarrollo que estamos creando,
cuenta con todo lo necesario pues, para no tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, cuestiones, decía yo, desde el sistema operativo, el motor de base de datos, la parte del lenguaje, las librerías o herramientas adicionales para poder hacer más potentes el lenguaje de programación y, por supuesto, toda la infraestructura de telecomunicaciones, que repito, hoy en día yo creo que es uno de los elementos vitales y más importantes para que cualquier área de desarrollo, cualquier ambiente de desarrollo funcione y opere de la mejor manera. ¿Dudas, jóvenes? Hasta aquí, preguntas. No, profesor. Todo No, bien. profesor. Sin duda. Vale, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Profe, Manda. rápido, una duda. ¿Ya tendría usted fecha para aplicarnos el próximo examen? No, pero si me dicen, es que no me acuerdo del calendario, ¿cuándo es el registro de las terceras? A ver, entre alguien rápido ahí a UPIXA, calendario escolar, modalidad escolarizado, y en el mes de diciembre vea, por favor, las fechas de registro, que normalmente son 3 días. Bueno, es el 21, 22, después nos vamos de vacaciones y hasta el 4 de enero se vuelve a abrir. Pues yo sugeriría, salvo su mejor opinión, que fuera antes de irnos, ¿no? Pues ahora sí que no lo sé. Yo no tengo problema, o sea, yo esto los puedo hacer regresando, pero a ver el resto, ¿qué opina? Dejo de compartir para platicar eso rápido. Yo opino que antes de irnos, Pues profe. Antes, A ver, igual. vamos por partes. A ver, Martínez, venga. que sí, igual antes de irnos. Juárez. Igual antes para no estar tan presionados y ya todo. Sí, que puedan estar festejando ahí con calma. ¿Quién más? Olaya, ¿qué piensas? Itzel, ¿qué piensas? ¿Por qué se durmió Olaya? Yo digo que No, regrese. aquí sigo, maestro. Es broma, Olaya. Venga, a ver, primero Itzel. ¿Qué piensas, Itzel? Digo que antes de salir de vacaciones. Sí, yo también. A ver, Olaya. Sí, lo mismo, profe. Ok, a ver, ¿me repites, Juárez, las fechas? Antes de irnos. Sí, Padilla. Está marcado que es el 21 y el 22, luego son vacaciones y hasta el 4 sería otra vez que son registros de evaluación ordinaria y termina el periodo hasta el 7 de enero, viernes. Fíjate, Juárez, 21 y 22 estamos hablando de martes y miércoles, ¿estás de acuerdo? Sí, Pues lo podemos manejar tentativamente el martes 21, ¿cómo ven? Yo digo que está bien. sí, está bien. ¿Y por qué digo tentativamente? Porque la verdad es que esta parte de implementación, yo creo que lo terminamos de ver en máximo 2 clases. Y la parte final, que es pruebas, yo creo que en otras 4 clases máximo. O sea, si nos aplicamos, lo podríamos hacer en la semana del 13 al 17 de diciembre. Pero tentativamente, ¿les parece que lo dejemos el 21? Sí, Sí, maestro. Ok, profesor. Vale, pues no hay más que hablar. Entonces, de entrada sería el 21 de diciembre en el horario de clase. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, maestro. profesor. Vale. Maestro. ¿Algo más? No, de mi parte no, profesor. Perfecto. Pues si no hay nada más, cuídense mucho, por favor, y tápense que es frío. Hasta luego, profesor. Cuídense. Profe, luego. cuídate mucho. Hasta luego. profesor. Bye. Muchísimas gracias, hasta luego. Cuídense mucho, por favor.